Bueno, entonces acá vamos a aclarar. Vamos a aclarar MSI y ME. Bueno, ME básicamente significa motor eléctrico y MSI es un motor de combustión interna. Bueno, obviamente la opción lógica ahí parece ser más la de un motor de combustión, de un motor eléctrico, pero bueno, ellos consideraron como otra opción factible esa es la idea del análisis funcional, que por ejemplo, por el método de lluvia de ideas, la idea es que se te ocurra cualquier idea y no se te critique durante la generación de ideas. Hay otros métodos que son de tipo creativo, como Synecdoche, está el método de bloqueos, ¿sí? Entonces básicamente la idea es, hey, ¿cuáles son las opciones que podrían llenar ese espacio de aplicar energía rotacional al equipo? Entonces, a ellos se le ocurrieron estas dos opciones. Motor eléctrico, de hecho también existen motores neumáticos, motores hidráulicos. Entonces, la idea de eso de generación de alternativas es básicamente que se te ocurra cualquier cosa y después evalúas y seleccionas si eso es factible o no. Ahora, lo adicional acá es parecido a lo que les he dicho, que tiene dos opciones. O empleas una matriz morfológica para generar alternativas que sí son factibles, o simplemente te pones a generar alternativas por cada función y seleccionar la mejor. Eso aplicaría si tienes la suerte de que ninguna de las funciones que tú propongas sufra problemas de compatibilidad con las otras funciones. Entonces, pero igual de todas maneras tienes que seleccionar y definir unos criterios. Mi recomendación general es que defina criterios que estén relacionados con los requerimientos que usted persigue, ¿sí? Aquí estos definieron unos criterios que no necesariamente son los originales del problema, porque aquí habla de emisiones. Sin embargo, vamos a ver si en los requerimientos habló algo de emisiones y no hay nada de emisiones. Entonces realmente fue algo que se les ocurrió después para tener presente la evaluación de estas dos alternativas. Entonces, bueno, lo demás es simplemente una pura matriz de decisión en la cual ellos aplican su respectiva ponderación de la importancia. Y eso sí, ellos hicieron algo que yo les estoy recomendando a ustedes encarecidamente. Y es: definan valores para definir calificaciones. Entonces, no sé cómo considero un motor de combustión interna. Me imagino que será uno de monocilindro bien pequeñito, ¿sí? Y considero un motor eléctrico de 850,000 pesos. Entonces, obviamente, cuando tú colocas valores es mucho más fácil decir, hey, este tiene un mejor precio cuando hablamos de economía. Por eso le tienen una ponderación de 3. Y este tiene un peor precio, 850,000 pesos. Unos 100,000 pesos de diferencia, pero uno es estudiante, obviamente 100,000 pesos lo siente. Entonces, obviamente, ahí se asigna una ponderación. Lo otro que tiene que tener cuidado es cómo asignan ponderaciones. Tiene que preestablecer un criterio. Puede ser de rangos, o puede ser que el criterio defina como una escala lineal. Pero tiene que hacer el ejercicio antes de hacer estas valoraciones para que quede claro por qué colocó un 3 y un 2. O sea, la sola asignación de un valor sí facilita el decir este es mejor y este es peor, pero no te facilita la valoración cuantitativa. Tienes que establecer un criterio. Puedes emplear un rango que, hey, de 200,000 a 100,000 pesos, a mí me parece que esa vaina es muy barata y le colocaría un 5. Ya con esto de la precisión del valor, entonces ya defines una calificación en base a ese criterio previo cuantitativo. Pero bueno, esto va más de la mano de lo que yo les digo de recomendar, de puntualizar un parámetro o un valor para facilitar
la calificación. Obviamente también tiene que hacer el ejercicio de asignar una ponderación o peso. Pero para no tener un dolor de cabeza, ¿sí?, mi recomendación es que procure emplear como criterios y ponderaciones los mismos que preestableció en esta etapa. Aquí es importancia. Entonces, no siempre van a aplicar para la selección de la mejor opción para una función o subfunción, pero bueno, son mis recomendaciones para mejorar la evaluación por matriz de criterios ponderados. No voy a entrar en detalle de lo demás porque pues la idea es emplear esto como un ejercicio del análisis funcional de esto. Sin embargo, aproveché que ellos hablaron un poquito de QFD, pero me parece que es un QFD que realmente se quedó corto o mucho. Y aquí lo valioso también para ver es cómo ellos literalmente ya plantean valores para el motor de combustión interna y para el motor eléctrico, y esos valores de parámetros van a facilitar la ponderación que usted vaya a asignar. ¿De dónde sacó estos valores? Cotizaciones, averiguación por internet, pero la idea es tratar de precisar cuantitativamente un parámetro con el cual usted pueda hacer una evaluación más bien objetiva. Entonces, por ejemplo, para el tamaño, especificar en el volumen del motor S en metros cúbicos. Entonces nos damos cuenta que un motor más pequeño es mucho más fácil de acoplar a una máquina. Por eso le dan una ponderación de 4. Y al de combustión interna, que es mucho más voluminoso que el del motor eléctrico, pues le asigna una ponderación de 2 o calificación de 2. ¿Listo? Entonces, el banco de vibraciones tienen un pseudo QFD, pero eso no es la machera, lo que tienen hecho ellos acá. Es un pseudo. Donde creo que del anterior video estaban grabados unos 50 y pico. Vamos a ver. $59 minutos. Y ya vamos como de 7 minutos. O sea, va más de una hora. Estoy tratando como que los videos me queden más o menos de una hora para que no se extiendan. Entonces, donde pueden ver más ejemplos de diseño para la función. Eso implica principalmente análisis de funciones. Pero no prometo que vayan a haber matrices morfológicas en todos los casos. Entonces pueden ver ejemplos de DFFF en de la cámara de la acetona. Este es relativamente reciente. El de banco de vibraciones, ese es un poquito más viejo. Cámara de acetona. Bueno, vamos a ver en qué parte está lo del análisis funcional, pero no es lo único que va a tener eso. De hecho, debería analizar a ver qué otras cosas veo, porque me estoy dando cuenta que algunas de las tesis nosotros empleamos otros métodos adicionales a los que especifiqué por fuera del PDF. Por ejemplo, el anterior había un QFD, pero un QFD bien mocho. Pero había unos principios del QFD, entonces no estaba específico por la parte externa o el nombre del ejemplo. Aquí está la parte de análisis de funciones. Entonces aquí están las funciones que debe desempeñar la cámara. Pero vuelvo y repito, algo que siempre le recomiendo a todos mis estudiantes es: hey, coge una máquina que ya haga eso, analiza los componentes, pero analízalo en términos no de qué es el componente, sino qué función desempeña. Y eso te va a ayudar mucho a definir cuáles son las funciones de la cámara. Lo que no veo que haya hecho acá el compañero es establecer el flujo de energía, materiales e información. Entonces aquí sería como un mal ejemplo desde esa perspectiva. Pero por lo menos por la parte de funciones, yo sé que ellos lo que hicieron fue analizar qué era lo que hacía otras cámaras de acetona.
En otros videos anteriores expliqué para qué era que servía esta cámara de acetona. Entonces vamos a ver si hay una imagen. Alusiva. Bueno, la cámara de acetona es básicamente una caja en la cual se va a generar acetona, estado líquido, estado gaseoso, para coger piezas plásticas y alisarle su superficie. Esto está especialmente hecho, esta es la forma final de una cámara de acetona, pero no la que desarrollamos, sino otra que hacía lo mismo, una competencia, por así decirlo. ¿Sí? Básicamente parece una caja, pero ella va a generar o vapor o líquido de acetona, que es un químico que es un disolvente de plásticos. ¿Y para qué se usa? Generalmente se emplean en procesos de impresión 3D que trabaja con plásticos. El proceso de impresión 3D es un proceso de fabricación por capas. Como se fabrica el plástico depositando material por capas, suele quedar estas líneas que indican la forma como fue fabricado el material. Obviamente esas líneas son muy feas, dan una mala presencia a la pieza, es muy rugosa. Entonces el objetivo es ¿cuál? Atacar la pieza con el químico de acetona para disolver su superficie y que se vea más bonita. El problema es que sí, en algunos casos puede desaparecer esas líneas, pero si se pasa del tiempo, si esa mucho acetona, lo que vas a disolver la forma original de la pieza. Lo que quiere es alisar la pieza sin que ella pierda su forma original. Y que se vea brillante. Esto es un mejor ejemplo de el proceso. Entonces, listo. Entonces encontrarán algo de análisis funcional, pero noto que ellos no establecieron un buen diagrama de flujo. O sea, están las funciones. Están las funciones, pero no está la interrelación en cuanto a flujo de materiales, energía e información. Esta es una cortadora de aluminio y también es pulsadura que diseñó el ingeniero Joseph, que trabaja en la empresa Alution Technoglass. Entonces, pero él tiene también algo de él tiene QFD y tiene esta parte de estructura funcional. Entonces, esta máquina lo que hacía básicamente es en los procesos de extrusión de aluminio que emplean allá en esa empresa, entonces quedan como unos remanentes que es necesario, hay unos toches que hay que cortarlos y esforzar unas rebabas. Entonces él básicamente diseñó un equipo para hacer esas dos funciones. Entonces la gran función principal se descompone en ubicación de la matriz, corte del material, separación del anillo y matriz y retiro del anillo. Y hay una función adicional para soportar todos los elementos que emplean esa función. Entonces la máquina, ¿cómo luce? Bueno, la máquina básicamente es algo como esto. Que va a haber un cilindro aquí va a haber un cilindro que es para controlar el corte de un tocho de aluminio. Y este es para alimentarlo o expulsarlo. O sea, el aluminio se mueve por acá, este corta y este expulsa o mete básicamente el tocho de aluminio. Entonces, esta es la máquina que él diseñaba. Pero en este caso, pues, esto ya es básicamente como el diseño básico, más que el conceptual. Pero lo que queremos es la parte de un ejemplo de análisis funcional. Bueno, aquí está. En cuanto a la generación de alternativas, terminó, bueno, no sé si él empleó para la función corte, opciones de corte y separación de la máquina. Esta es una de las subfunciones, conformada por corte de material y separación del anillo matriz. Para el corte se podía emplear cizalla, cierre mecánica u oxicorte.
Para la separación de anillo de matriz se podía emplear un actor hidráulico, neumático, eléctrico o un tornillo de potencia. Entonces, pero eso solamente para este par de funciones, ¿sí? Ya lo demás obedece a matrices de criterios ponderados, definir o establecer parámetros de medición para definir cuál es mejor y cuál es peor. Entonces ya ahí sí les toca leer en detalle, porque realmente explicar todos esos ejemplos nos terminamos extendiendo mucho más. Entonces, él también tiene algo de QFD. Entonces, y ese es uno que yo supervisé más de forma cercana. Entonces, básicamente estos son los requerimientos de esa máquina. Ese era un proceso que se hacía casi de forma manual. Y obviamente estaba teniendo problemas en la salud de los operarios. Así que obviamente ellos no estaban directamente cortando, sino que empleaban unos dispositivos. Pero la idea era que todo eso se automatizara más. Así que eso fue lo que terminó siendo el ingeniero. Entonces, en los requerimientos, evitar esfuerzos de los operarios, minimizar riesgos de seguridad industrial, mínimo impacto ambiental, fácil de mantener, que sea económica y que se realizaran operaciones rápidas. Entre las especificaciones, factores de seguridad, porcentaje de residuos a reciclar, el límite de decibeles, es decir, también se quería que no fuera tan ruidosa, y eso está relacionado con impacto ambiental, material de la estructura y dimensiones, altura, ancho, longitud. Entonces, estas básicamente eran las especificaciones técnicas, y en el QFE lo que se pretende es básicamente definirlas. Entonces, finalmente esas especificaciones están acá, ¿sí? Bueno, no sé por qué acá debería ser factor de seguridad mayor que 1, ¿cierto? Muy chistoso esto. Entonces, sí, aquí esto está mal, está al revés. Residuos a reciclar que permitiera el 100% de reciclaje. Límite de decibeles que no pasara de 80 decibeles. Y los materiales finalmente se definieron como acero al bajo carbono. Entonces las dimensiones estructurales están especificadas aquí, que fuera básicamente de 50 de medio metro por 1.5 metros. Básicamente esas son las especificaciones. Y esto es lo que se quisiera obtener de esta etapa de especificaciones iniciales. ¿Listo? Vamos a cerrar acá. Y creo que son hora con 18 minutos. Termina siendo como hora y 20. En donde más hay diseño para la función. Principalmente está ahí. Entonces vamos a dejarlo hasta ahí. Muchas gracias por la atención. Yo les agradezco mucho la paciencia y lo largo que va a ser este video, porque va a terminar siendo de hora y 20, y realmente era algo que estaba más hecho para explicar el diseño para la función en términos de ejemplos, pero pues había que aprovechar la oportunidad de que había otros elementos de los métodos de diseño, y quería como explicar qué cosas estaban bien hechas y qué cosas se podían mejorar en los diferentes ejemplos que vimos. No me da el tiempo para explicar cada uno de esos, pero por lo mismo entonces les facilito estos documentos para que ustedes lean y en base a eso pues se den una idea de cómo se hace una matriz de criterios ponderados, de cómo se hace un DFF, de cómo se hace un QFD. Entonces, ¿dónde se puede hacer un buen QFD? Creo que de todos estos me parece que el mejor está establecido es la cortadora de aluminio, el mejor ejemplo de QFD que tengo a la mano, aparte del ejemplo del Dr. Maury, y ejemplos de DFF
están en todos los casos, pero no en todos los casos se desarrollan matrices morfológicas como tal. En algunos casos simplemente se coge una matriz morfológica y lo que se hace es seleccionar la mejor opción por cada función, y no siempre eso funciona. Bueno, listo. Y también aprovechamos para explicar algo del método AHP. Entonces, bueno, básicamente les agradezco y bueno, ahí están todos esos ejemplos para que ustedes consulten. Vamos entonces a dar por terminado esta clase. Muchas gracias, hasta luego, hasta la próxima clase.